Bienvenido a un video sobre cómo resolver ecuaciones cuadráticas completando el cuadrado. Comencemos por echar un vistazo a este ejemplo. Nos pidió que resolviéramos la ecuación cuadrática usando el principio de la raíz cuadrada, lo que significa que si raíz cuadrada en ambos lados de esta ecuación, deberíamos ser capaces de resolver para x. Hagamos un intento. En el lado izquierdo, la raíz cuadrada de x menos 5 al cuadrado sería solo x menos 5. Es igual al número del lado derecho que tendríamos más o menos la raíz cuadrada de 28. Ahora para resolver x, podemos sumar 5 a ambos lados. Entonces tendríamos x es igual a 5 más o menos raíz cuadrada 28. Ahora la raíz cuadrada 28 se simplifica. Así que sigamos adelante y hagamos eso. 28 es 4 veces 7 y 4 es un factor cuadrado perfecto. Entonces tendríamos x es igual a 5 más o menos 2 raíz cuadrada 7. Entonces, la idea detrás de completar un cuadrado es que queremos poder factorizar el lado izquierdo de la ecuación para que sea un trinomio cuadrado perfecto, lo que significa que tiene dos de los mismos factores que vemos aquí. Pero para hacer eso, vamos a tener que tomar algunas medidas para crear un trinomio cuadrado perfecto. Así que echemos un vistazo a cómo vamos a hacer eso. Paso 1, vamos a escribir la ecuación de esta forma, donde movemos el término constante al lado derecho de la ecuación, y también dejaremos espacio, porque agregaremos un número especial a ambos lados de la ecuación. A continuación, si el coeficiente principal a no es igual a 1, tenemos que dividir cada término por a. Tercero, agregaremos 1 dos veces b al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Recuerde que b será el coeficiente del término x. Entonces tomaremos la mitad de eso, lo elevaremos al cuadrado y lo agregaremos a ambos lados de la ecuación. Paso 4. Factoriza el lado izquierdo de la ecuación y debería ser un trinomio cuadrado perfecto. Entonces escribiremos esto como un binomio al cuadrado. Luego haremos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación y resolveremos x. Sigamos adelante y probémoslo. El primer paso aquí será agregar 9 a ambos lados. A continuación, el coeficiente principal es 1, por lo que podemos omitir ese paso. Ahora tomaremos 1 2 de b, y lo elevaremos al cuadrado como b es igual a 6, vamos a tomar 1 2. Multiplicado por 6 y luego al cuadrado. Bueno, 1 2 de 6 sería 3 cuadrados, así que eso nos dará 9. Vamos a agregar 9 a ambos lados. Ahora hay una razón por la que siempre me gusta mostrar este cálculo, y verás por qué en el siguiente ejemplo. Entonces agregaremos 9 aquí y agregaremos 9 aquí. Y la idea es que ahora debería ser un trinomio cuadrado perfecto. Sigamos adelante, factorémoslo y veamos. Tendremos un factor de x aquí y aquí. Los factores del 9 positivo que se suman al 6 positivo, serán más 3 y más 3. Note que tenemos dos factores iguales que verifican que este es un trinomio cuadrado perfecto y en el lado derecho tenemos 18. Reescribamos esto como la cantidad de x más 3 cuadrados es igual a 18. Ahora haremos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo, la raíz cuadrada de la cantidad de x más 3 cuadrados sería simplemente x más 3 iguales más o menos raíz cuadrada de 18. No olvides tu más o menos aquí. A continuación, restaremos 3 en ambos lados. Entonces tenemos x igual a negativo 3 más o menos, ahora la raíz cuadrada de 18 se va a simplificar. 18, 9 veces 2. 9 es 3 veces 3. Entonces realmente tenemos la raíz cuadrada de 3 veces 2, lo que simplifica a 3 raíces cuadradas de 2. Entonces tenemos 3 negativos más o menos 3 raíz cuadrada de 2. Avancemos y echemos un vistazo a otro ejemplo. Este va a ser un poco más desafiante. Entonces, el primer paso es restar 10 en ambos lados. A continuación, el coeficiente principal es 1, por lo que omitiremos el paso 2, iremos al paso 3. Tomamos 1 2 de b y luego lo cuadramos, así que tendremos 1 2 veces negativo 5, y luego vamos a corregir eso. Eso será negativo 5 2 al cuadrado, que es igual a 25 4. Necesitamos sumar 25 4 a ambos lados de esta ecuación. Ahora se supone que este es un trinomio cuadrado perfecto. Pero puede que se pregunte cómo va a factorizar esto si tiene una fracción involucrada. Y esta es la razón principal por la que creo que es tan importante mostrar el cálculo de 1 2b al cuadrado cuando vamos a factorizar esto. Sabemos que va a ser un trinomio cuadrado perfecto. El número que va aquí en este factor binomial vendrá de cualquier número al cuadrado que obtengamos 25 4 al cuadrado 5 2 negativo para obtener el 25 4.
por lo que será menos 5 2. Esa es la razón principal por la que siempre muestro este paso. Hace que factoraje sea mucho más fácil, especialmente cuando involucra una fracción. ¿De acuerdo? En el lado derecho tenemos 10 negativos más 25 4. Bien, negativo 10 sobre 1 sería negativo 40 sobre 4. Negativo 40 sobre 4 más 25 sobre 4 sería negativo 15 4. Ahora haremos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. En el lado izquierdo tenemos x menos 5 2 debe ser igual. Recuerde que esto es igual a la raíz cuadrada de 15 negativo sobre la raíz cuadrada de 4. La raíz cuadrada de 4 sería 2. La raíz cuadrada de 15 negativo sería y raíz cuadrada 15. Y luego no olvides el más o menos. Entonces, el último paso sería agregar 5 2 a ambos lados. Entonces nuestra respuesta será x igual a 5 2 más o menos y raíz cuadrada 15 en 2. Ahora tenemos un denominador común, así que si quisiéramos, podríamos escribir esto como 5 más o menos y raíz cuadrada 15 en 2. Realmente solo depende del libro de texto que estés leyendo. Sigamos adelante e intentemos uno más. Bien, entonces el primer paso agregaremos 9 a ambos lados de esta ecuación. El siguiente paso, nuestro coeficiente principal a es igual a 3. Por lo tanto, debemos dividir cada término por 3. Entonces ahora tenemos x al cuadrado más 2 3x. Más algo debe ser igual a 3 más algo. Así que ahora tomaremos 1 2 de b y lo elevaremos al cuadrado. Nuevamente, vamos a mostrar ese trabajo. 1 2 veces b que es 2 3. Y luego cuadrar eso. Pero antes de cuadrarlo, simplifiquemos, para que tengamos 1 3 al cuadrado, que es igual a 1 9. Entonces vamos a agregar 1 9 a ambos lados. Nuevamente, este es ahora un trinomio cuadrado perfecto. Recuerde que la constante aquí será cualquier número que cuadremos para obtener el 1 9. Mirando nuestro trabajo, tuvimos un 1 3 al cuadrado positivo para darnos el 1 9. Entonces vamos a tener un 1 3 más aquí en nuestros factores binomiales. Esto debe ser igual, bien 3 sobre 1 más 1 9. Obtenemos un denominador común. Esto será 27 9 más 1 9 sería 28 9. Ahora haremos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Aquí tenemos x más 1 3 debe ser igual, ahora nuestro denominador es un cuadrado perfecto. Entonces serán 3. Nuestro numerador será el cuadrado de 28, que simplificamos anteriormente, que era 2 raíz cuadrada 7. Y, por supuesto, el más o menos para obtener nuestras dos soluciones. Entonces, en nuestro último paso, restaremos 1 3 en ambos lados. Entonces tendremos x igual a 1 3 negativo más o menos 2 raíz cuadrada 7 en 3. O si queremos, podemos escribir esto como negativo, más o menos 2 raíz cuadrada 7 en 3. Eso es todo para completar el cuadrado. Esta es una buena técnica para resolver ecuaciones cuadráticas que no son factorizables. También usaremos esta técnica para derivar la fórmula cuadrática en otro video. Gracias por ver.